Vamos a comenzar con dos conferencias introductorias al debate del segundo panel del seminario. Las conferencias se refieren a las tendencias de explotación de datos y Big Data que están orientando la innovación en el gobierno y las empresas. Esas dos conferencias están a cargo de Eduardo Escobar. Invitamos a Eduardo que se aproxime. Y bueno, y la siguiente presentación es la de Giovanni Ortegón, del equipo de los proyectos tecnológicos de la Superintendencia de Notariado y Registro. Una vez que se surtan las dos presentaciones, pasamos al panel. En ese panel, la tecnología que vamos a generar un diálogo alrededor de esa tecnología es la explotación de datos y el Big Data. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Escobar, vengo de parte del Departamento Nacional de Planeación ¿esto va a tocar así? No. Bueno, de la Dirección de Desarrollo Digital. La idea de esta charla es hablar un poco sobre lo que hemos hecho en el DNP para aplicar analítica de datos al sector público, tanto en materia de políticas públicas como en materia de proyectos como tal. Parece que toca así. Bueno, entonces la idea, vamos a hablar primero qué hemos hecho desde la dirección y dentro de la entidad para impulsar política de datos, de explotación de datos y de transformación digital en el país. Vamos a hablar de dos proyectos. No hemos trabajado directamente con proyectos de notariado, pero son dos proyectos que tienen características que podrían ser aprovechados en el sector. Y finalmente, la idea es hablar un poco de qué desafíos hemos identificado en los 2 años que llevamos trabajando en este tema. Entonces, sí, no sé. Claro. Entonces, bueno, a nivel de país, esto empieza a consolidarse desde 2014, el Plan Nacional de Desarrollo anterior, en el que se le da la misión al DNP de entender el valor de los datos como un activo, y un activo que dirija al desarrollo económico y social del país. Esto va muy ligado del desarrollo de las tecnologías de la información y pues de la disponibilidad de datos que hay en Internet. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener las tecnologías, tener las fuentes de datos y generar valor, tanto para la gente de forma social y económica, para la toma de decisiones y tanto para innovar en la forma en la que el Estado produce y genera servicios. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Como les comento, esto realmente la línea se traza desde el Plan Nacional anterior, 2014-2018, y se encarga el DNP de diseñar la política pública nacional de explotación de datos. Como parte de eso, se genera en el 2017 el primer equipo de científicos de datos de una entidad estatal. Yo soy el coordinador actualmente de este equipo. Y un año después, en el 2018, sacamos el COMPES 3920, que define la política de explotación de datos o de Big Data en el país. Vamos a ver un poquito qué dice este COMPES, qué dice este documento. Entonces, de manera muy resumida, igual los invito a que lean el documento, es bien valioso, pero de manera bien resumida se puede ver en 4 ejes, que son los 4 ejes que están en esta diapositiva. Y el primer eje, para hablar de explotación de datos, necesitamos datos. Entonces, el primer eje es el insumo, sin el cual no tenemos nada de ahí para adelante. Se define la necesidad y las buenas formas, digamos, de contar con datos digitales en las entidades públicas. Y luego viene acá un tema en el que el punto 2 también es muy clave, y es el de la cultura de datos, o la demanda. ¿A qué nos referimos? A que las entidades mismas quieran y reconozcan el potencial de realizar proyectos de explotación y analítica de datos. Necesitamos que haya interés, que haya demanda de este tipo de proyectos, y bueno,
también ese es un reto, lo veremos más adelante, pero ese es el punto 2. Necesitamos que la gente quiera y que haya voluntad política de las entidades para hacer este tipo de proyectos. Y el punto 3 está relacionado porque no hace falta solo que alguien lo quiera, sino que alguien pueda o esté en capacidad de hacerlo. Entonces el punto 3 viene todo el tema del capital humano, de qué recursos, qué gente necesitamos capacitar, qué conocimientos y qué perfiles necesitamos en el país para realmente sacar provecho de los datos. Si tenemos esos 3 pilares, digamos, la idea es que a partir de ahí generemos valor social y económico a través del análisis y explotación de datos. Todo esto está dentro del cuarto eje, que es un marco jurídico, ético e institucional. Y acá la parte ética también es bien importante porque, bueno, todos los días hay noticias al respecto de qué tanta privacidad realmente tenemos actualmente, qué tanto hacen las empresas con nuestros datos. Entonces, pues a nivel público hay que establecer pues como lineamientos muy concretos en qué se puede, qué no se puede, qué se debe y qué no se debe. Pero así, en resumidas cuentas, este es el COMPES, salió el año pasado, tiene un horizonte de unos 5 años, con acciones principalmente lideradas por el DNP y por Mintic, en el que la idea es llevar todo esto a la práctica. ¿Qué ha pasado? El año pasado y este año hemos identificado estos 4 pilares que consideramos que son de importancia para empezar con este tema y porque reconocemos en los datos como el potenciador de la transformación digital y de la inteligencia artificial, un término que seguramente todos han escuchado porque también es muy utilizado, pero no hay inteligencia artificial sin datos. Y la transformación digital también tiene que ser impulsada por los datos. Entonces, ¿qué hemos identificado? La necesidad de una infraestructura pública de datos. En este momento eso está muy fragmentado, está a nivel de entidad, está con muchas fallas, digamos, de diseño porque no fue pensado para eso en su origen. Entonces identificamos la necesidad de mejorar la infraestructura pública de datos en el país. También y esto es muy importante, el segundo punto, la implementación en el sector público. Esto ya se hace en el DNP, pero queremos que se haga en todas entidades nacionales y territoriales. Hay que dar unos lineamientos claros, concretos y fáciles de seguir para asegurarnos esto, para asegurar el éxito de que cualquier entidad esté en capacidad de explotar sus datos. El tercer punto es el mercado de datos. Hay muchos datos en el país y no sabemos aún qué valor tienen, no sabemos aún cómo acceder a ellos en muchos casos. Entonces es un poco crear y luego regular, pero primero crear realmente este mercado de datos en el que el privado y el público puedan comprar y vender sus activos o compartirlos. Es algo que es importante para el tema de acceder a la información. Y como habíamos hablado, el marco jurídico y ético pues se considera que actualmente no es suficiente, entonces hay que identificar qué mejoras hacen falta con la premisa pues de que no todo se resuelve a punta de leyes, perdón con los abogados, pero pues se hacen falta y son necesarios definirlas. Y bueno, eso nos lleva a este año, estamos trabajando en otro documento público, el COMPES de Transformación Digital, y bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el del actual gobierno, se identifica el Big Data y la explotación de datos como un eje transversal para la transformación digital, que tiene que ver con estos 5 factores que están ahí. Entonces, el Big Data y su explotación pueden impulsar emprendimiento, impulsar la productividad y a la vez abrir nuevas industrias, el tema de la economía naranja. Se espera que el valor social se traduzca en equidad al hacer decisiones con mucha más información, se puedan tomar decisiones que generen equidad. La ciencia, la tecnología y la innovación está entrelazada con este tema, es inherente a este tema. Y bueno, como les dije, la idea de esto es que no se quede en el gobierno central, es que todas las entidades territoriales también estén en capacidad de sacar provecho de su información y de tomar mejores decisiones. Como les comenté, hace 2 años se crea un equipo en el DNP dedicado a realizar este tipo de proyectos de explotación de datos, a apoyar la creación de políticas públicas, la toma de decisiones a nivel público. Ese equipo actualmente somos 9 personas, interdisciplinario, generalmente hay áreas muy cuantitativas. Trabajamos con tipos de información que quizás no todas las entidades están aún en capacidad de trabajar, como por ejemplo lo que es el texto, lo que son las imágenes, información geográfica. Y bueno, el DNP
como quizás conocen, es muy transversal en todos los sectores. Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores y en diferentes proyectos piloto aplicados. Entonces les voy a mostrar dos de ellos a continuación. La idea es lo que estuvimos viendo que hemos hecho y que podría, digamos, ser útil para el sector de notariado. Identificamos que ustedes trabajan con muchos documentos y nosotros tenemos una buena experiencia trabajando con texto, con datos de texto. Entonces vamos a ver dos ejemplos de qué se puede hacer y son dos ejemplos, el primero un poco más básico, el segundo un poco más avanzado, pero son formas de ver que sin demasiadas cosas se puede generar valor a partir de los datos. Este primer proyecto tiene que ver con el análisis de las relatorías de los talleres Construyendo País. Son los talleres que hace el presidente todas las semanas, que va a un municipio distinto cada vez. Entonces lo que queríamos era, de esos documentos, el presidente suele ir los sábados, pero realmente esos talleres comienzan los jueves. Son talleres de 3 días en los que las comunidades van y hablan, hablan los voceros de la comunidad, van y hablan los gobernadores de la región, y los gobernadores municipales y regionales. Y bueno, todo eso queda en documentos, todo eso queda plasmado. Pero nadie se está leyendo todo eso, nadie está llevando un registro de qué se está hablando. Eso fue lo que nos pidieron que hiciéramos nosotros. Entonces, bueno, estos son números hasta inicios de este año. Habíamos analizado 14 relatorías que se traducen en 253 páginas. Y este es un proyecto meramente descriptivo de visualizar los datos, de sacar información valiosa a partir de mucha información que hay por ahí. Entonces, la información valiosa parte de cosas sencillas como esto, simplemente ver cuáles son los términos que más están mencionando la gente o las gobernaciones, y eso nos da una idea de qué temas están hablando, de cuáles son las prioridades en las regiones, en cada municipio o incluso en cada momento del tiempo, porque eso puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, nomás visualizar de qué se está hablando ayuda a tener idea de las necesidades. También no tienen que ser solo palabras, pueden ser grupos de palabras. Entonces aquí, de nuevo, gráficas que muestran cuáles son los bigramas, en este caso, grupos de 2 palabras más utilizados. Y por ejemplo ahí, pues, política pública mujer es interesante, sí, es un trigrama que en principio no es tan común, entonces hay que ver por qué hay tanto interés en ese tema en ese taller. Este análisis se puede dividir por sectores, no tiene que ser todo el documento como un todo, sino que se puede dividir por sectores. Entonces esto nos permite especializar el análisis, saber, por ejemplo, que en seguridad y justicia preocupa el tema de los adolescentes, que en salud se habla mucho de dinero, de millones y de deuda, que en transporte y movilidad la principal preocupación parece ser las vías, y que en adulto mayor pareciera que están pidiendo centros de bienestar o están hablando de centros de bienestar. Claramente, y esto hago aquí el paréntesis, nosotros apoyamos con toda la parte de explotar los datos, de darle información, pero esto no reemplaza a nadie y esto tiene que ir de la mano de un análisis experto. Entonces yo aquí doy mi síntesis, pero realmente puede que alguien con conocimiento del tema saque conclusiones mucho más valiosas. Esto es una herramienta de apoyo, no es para reemplazar a nadie. Y bueno, con este tipo de análisis lo que hicimos fue un tablero de visualización que permite hacer diferentes tipos de filtros por región del país, por fecha del taller, por sector. Entonces la idea es realmente que yo tenga una herramienta en la palma de mi mano en la que sepa qué ha ido pasando con esos talleres, que no queden en la visita, digamos, sino que sepamos y podamos dar un seguimiento más acorde. Este es otro proyecto. Y aquí fuimos un poquito más allá, aquí ya tenemos un modelo por debajo, ¿sí? Y acá lo que queremos hacer es rastrear la inversión de proyectos públicos, tanto de regalías como del presupuesto general de la nación, en temas para la equidad de género. La equidad de género, para quienes no sepan, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Son esos objetivos que le apuntamos todos los países a cumplir para el 2030, o sea, cada vez hay menos tiempo. Y lo que se quiere hacer en Colombia es rastrear más eficientemente
qué recursos estamos destinando a cada uno de estos cumplimientos de estos objetivos. Iniciamos con este, que es un tema de interés nacional y queremos de verdad saber cuánto dinero se está invirtiendo, si es efectivo, dónde ha sido efectivo y dónde se está invirtiendo. El primer paso es saber qué proyectos de inversión tienen que ver con el tema de equidad de género. Lo que hicimos fue analizar 39 documentos de política pública. De esos 39 documentos, ahorita les mostraré, hay unos que tienen que ver exclusivamente con el tema de equidad de género y otros que son de diferentes sectores. Y analizamos más de 32.000 proyectos de inversión en el país, desde el 2012, si no estoy mal. Y bueno, esto tiene que ver, esto es un poco para mostrar qué se hace con el texto. El texto, hay como cualquier otro tipo de dato, hay que hacerle un poco de preprocesamiento antes del análisis. Entonces, por ejemplo, hay palabras que no nos van a aportar nada a nosotros, como las preposiciones o incluso las zonas del país. Eso, hablar de Bogotá o de Medellín no tiene nada que ver en el tema de equidad de género. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para limpiar un poco el ruido de los datos. Bueno, acá, entonces lo que hicimos fue, teníamos dos grupos de documentos. Teníamos documentos sobre el tema, teníamos una acción de un COMPES y teníamos algunos documentos de política pública que hablan de la equidad de género y teníamos documentos de política pública de otros temas, porque queríamos ver precisamente la diferencia. Queríamos saber qué palabras son las que son más representativas del tema de equidad de género. Y esas palabras pueden ser exclusivas, como en este caso, es decir, hay palabras que solo salen en los documentos de equidad de género, entonces algo deben tener que ver con el tema. Y hay palabras que salen en ambos grupos, ¿cierto? Pero que tienen una relevancia mucho mayor en los documentos de equidad de género. ¿Cómo cuantificamos eso? Lo cuantificamos con 3 medidas matemáticas. La idea es pasar a números los documentos, ver cómo se comparan y hallar esas palabras que están teniendo mucho más peso en los documentos de interés, en este caso los de equidad de género. Entonces tenemos unas palabras que son exclusivas y unas que son relevantes. Y ya con eso, en esta ocasión, lo que les digo acá, muchas veces uno sí necesita el conocimiento experto, no es suficiente el algoritmo. Entonces, ¿qué hacíamos? Generábamos una lista de palabras que creíamos a partir del algoritmo eran representativas del tema de equidad de género, y eso era validado por el conocimiento experto, en nuestro caso la subdirección de género del DNP, quienes decían esta palabra sí tiene sentido que sea representativa, esta no. Y así construimos un grupo de palabras que son las que de verdad tienen que ver con el tema que nos interesa. Y esas palabras las empezamos a puntuar, les damos un puntaje. Ese puntaje nos permite darle un puntaje único a cada documento. Entonces tenemos un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión tenemos su nombre, su descripción, sus objetivos, las causas que ellos se identifican, los problemas que buscan resolver, todo esto es texto. Ese texto lo unificamos, lo limpiamos, como ya les mostré, y lo puntuamos. Lo puntuamos basado en las palabras que identificamos y que filtramos con el conocimiento experto, y al final tenemos un número. Entonces, digamos, para esa frase que está ahí, tenemos un puntaje de 33 puntos. Entonces ya tenemos un puntaje para cada proyecto de inversión, para los más de 32.000 que teníamos. Y lo siguiente es saber cuál es el puntaje de corte. Realmente desde qué puntaje yo considero que es un proyecto de inversión y desde qué puntaje de ahí para abajo no, ¿cierto? Hicimos una aplicación web, un tablero que permite, de nuevo, ahí otra vez son los que tienen el conocimiento experto los que usan esto, pues a la larga ellos son los usuarios finales. Ellos juegan con el puntaje, juegan con los umbrales, pueden hacer filtros por la fuente de financiación, por el año del proyecto. Y cuando encuentran un puntaje que separa efectivamente los proyectos de equidad de género con los de otros temas, ahí podemos cuantificar cuánto dinero se ha invertido en el país en estos temas en diferentes años. Como les digo, esto es clave para hacer seguimiento, para evaluar el impacto de las políticas, para ver si estamos funcionando o no, si hace falta fondos, por ejemplo. Finalmente, bueno, pues para cerrar el tema de los proyectos, lo que les mostré básicamente se puede resumir en visualizar y que es algo muy importante. Algunas personas que trabajan con datos tienden a subestimar esa parte, pero los datos o lo que hagamos, el análisis, los modelos,
no son realmente útiles si no hacemos que lleguen al usuario final o al cliente o al destinatario final. Entonces, hacer una aplicación como esta o un taller como el de construyendo, un tablero como el de construyendo país, eso es clave porque si no la gente no lo usa. Pues esto podría hacerse todo en consola, pero la gente no lo va a usar así. Entonces es muy importante que pensar en la experiencia del usuario final. Y lo otro es que nomás a punta de visualizar pueden ver que se puede generar mucho valor. En el caso de Construyendo País teníamos más de 30 páginas que realmente no sabemos quién se las va a leer, pero el tablero sí lo pueden ver y casi que tener la misma idea de la información en mucho menos tiempo. Ahora voy a comentarles rápidamente qué desafíos hemos identificado en el DNP y en mi equipo de ciencia de datos para la aplicación de analítica y explotación de datos en el sector público. Y para esto quiero volver de nuevo a lo que teníamos del COMPES, a nuestra premisa. La premisa dice que si tenemos datos, cultura de datos y capital humano, podemos lograr valor social y económico. Pero entonces en cada una de las tres de la izquierda hemos identificado desafíos que aún podemos mejorar y que debemos mejorar de cara a que tengamos una política más fuerte de explotación de datos en el país. En primera instancia, como les comenté, si no hay datos no hay nada. Aquí hay que cambiar un poco el paradigma de muchas entidades que no nacieron así, pero pues el mundo ha cambiado. Y ahora todas las entidades tienen que tener una mentalidad enfocada a datos y dirigida a datos, lo que llaman en inglés data driven. Y eso va desde cómo yo recolecto la información, desde yo cómo diseño mis instrumentos de medición, desde yo cómo diseño mis bases de datos. Antes la gente no pensaba en eso porque sí, los datos hay que cogerlos y ya. Pero realmente los datos es el activo más preciado actualmente. Y el sector público en Colombia tiene la oportunidad de capturar una cantidad inmensa de datos. Entonces necesitamos pensar enfocados a los datos. Y eso va desde cómo los generamos o recolectamos hasta cómo los almacenamos de forma que sean fácilmente utilizables o compartibles. Y la parte de compartir es el otro gran reto que tenemos en el sector público, y es el tema de la interoperabilidad. Actualmente hay muchas barreras legales, burocráticas, incluso de mera tradición, que dificultan mucho la compartición de datos entre entidades, y eso es algo que nosotros sufrimos casi que todos los días, porque sabemos que existe la base de datos, sabemos que existe la información que necesitamos, pero es un lío conseguirla y nos podemos demorar 3 meses, 6 meses en conseguirla, siendo que pues, todos somos del mismo gobierno. Entonces, la interoperabilidad es un tema clave para el tema de trabajar con datos. En el tema de notariado, me imagino que, por ejemplo, tener interoperabilidad con la registraduría o con el DANE, con la DIAN, ese tipo de cosas aceleraría mucho los procesos si se maneja de la forma correcta. Es importante que podamos compartir datos. En cuanto a la cultura de datos, que viene siendo la demanda, al igual que cualquier otro tema, es un tema de voluntad política y hay que capacitar a los tomadores de decisiones, a los dirigentes, a que entiendan y vean el potencial de aplicar esto. Que no lo vean como un juguete, como un piloto, como a la moda, sino que vean que de verdad hay potencial de generar valor social y económico a partir de análisis y explotación de datos. Y eso hay que capacitar, hay que hablar con la gente, hay que mostrar. Y algo muy importante también es poder medir el impacto, y esto es súper complejo. Este segundo punto es muy difícil porque es cómo medimos realmente la ventaja o el beneficio de usar proyectos de explotación de datos, de usar analítica de datos, de usar inteligencia artificial, de usar todo esto, cómo medimos realmente el beneficio. Si nosotros logramos medir esto en pesos, en meses, sí, en popularidad, en la medida que se pueda, si uno logra mostrar eso con números, para los dirigentes y para los tomadores de decisiones es mucho más claro y realmente se genera la demanda, que es lo que necesitamos. Necesitamos gente que quiera llevar a cabo estos proyectos. Finalmente tenemos el capital humano en el lado de la oferta. Necesitamos gente que pueda hacer esto. Afortunadamente, el mercado laboral se ha encargado un poco de suplir esta brecha, porque el sector público no es el único que está en necesidad de aplicar esto, el sector privado también,
El sector privado está también trabajando como loco en generar mayor cantidad de personas capacitadas. Pero no podemos dejarles toda la tarea al sector privado. Necesitamos también tener acciones desde el punto de vista público. Y algo importante es no perder de vista el carácter nacional. Porque digamos, si miramos en Bogotá, miramos en Cali, en Medellín, en Barranquilla, vamos a encontrar buena oferta de personas capacitadas para esto. Pero si vamos a municipios más pequeños, a regiones más apartadas, de pronto no tanto. Entonces es importante no dejar de lado a las personas en todo el territorio para que estén en capacidad de llevar a cabo este tipo de análisis. Y bueno, del lado de la oferta educativa, también el MINTIC ha hecho cosas interesantes ofreciendo programas para capacitar personas y es el tipo de programas que podemos seguir apuntándole para generar personas en capacidad de hacer esto. De nuevo, si logramos estos tres de la izquierda, vamos a llegar al de la derecha, es lo que creemos en el DNP, yo lo creo. Hay que hacer que pues, más personas compartamos esta visión. Y eso es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Buenas tardes a la superintendente delegada de notariado, pues a los notarios, a los demás participantes de la reunión. Ahora, vamos a hablar de Big Data y aprovechamiento de datos. Quiero hacer un barrido de 5 minutos hablando de lo que es Big Data, hablando de lo que es explotación de datos, hablando un poco del COMPES 3920, aterrizarlo un poco, y finalmente lo que la superintendencia está haciendo para esto. Primero que todo, Big Data. Yo creo que la mayoría ya conoce la definición de lo que es Big Data. Se dan cuenta pues que finalmente es el aprovechamiento de datos, pero no solamente los que están estructurados, no solamente los matriciales como base de datos, sino el Big Data también es el aprovechamiento de documentos no estructurados, lo que es diferentes tipos de archivos, lo que son fotos, lo que son archivos PDF, sin innumerables documentos de diferente formato, poderlos aprovechar, poder tener, digamos, grandes repositorios y poder analizar ese comportamiento, analizar toda esa información. Eso es lo que significa Big Data. E incluso es la principal diferencia con minería de datos. Cuando uno escucha minería de datos solamente se da esa documentación, a datos que están debidamente estructurados. La diferencia con Big Data es que Big Data incorpora también los documentos que también están en diferentes formatos y que no necesariamente están en una matriz. Ahora, resulta que el Big Data también es muy amplio, es muy grande. Hay momentos que se habla de que es un océano de información, es un océano de datos. Es verdad que uno cuando habla de tableros de control, pues habla de Data Warehouse, y el Data Warehouse es que uno ya conoce la información, entonces pues uno dice, venga, yo tengo un laguito, un lago de datos, y yo puedo pues aprovechar los datos en función de eso. Pero cuando uno habla de Big Data, es encontrarse con un océano de información, que uno ni siquiera sabe si necesita o no necesita esa información. ¿Sí? Uno tiene que saber qué es lo que va a buscar, cómo lo va a buscar, dónde lo va a buscar y cuándo lo va a buscar. ¿Por qué cuándo? Porque resulta que como hay tanta información, puede ser que información de hace unos años pues no interesa. Entonces, también uno de los motivos de aprovechar el Big Data es saber en qué momento hay que tomarla, analizarla y publicarla. Esto va de acuerdo también con una premisa que son de las 7B, que es la definición más fácil de pues que existe en la academia para hablar de la definición de Big Data. ¿Qué es esto de las 7Bs? Las 7Bs es una analogía de 7 palabras que caracterizan lo que es el Big Data. Nosotros vemos que la Big Data pues, está relacionado con el volumen, está relacionado con la velocidad, que era lo que ahorita se estaba contando, está relacionado con la variedad de los datos, con la veracidad de los datos, quiere decir con la fiabilidad de la información, está relacionado con la viabilidad, con la visualización de los datos, que ahorita en un momento les mostraré, y con el valor de los datos en sí. Ahora, lo interesante de las definiciones cuando uno habla de Big Data y de explotación de datos es esto. En este momento del mundo tenemos 3 empresas. Las empresas que tienen muchos datos pero no saben aprovecharlos. Las empresas pues que saben aprovecharlos, saben cómo trabajarlos, pero que no tienen datos. Sí, en este caso pues serían las consultoras y demás. Y las que tienen muchos datos y saben cómo aprovecharlos. Que en este caso pues son las grandes empresas como Google, Amazon, todas estas, ¿no? Entonces, pues es lógico que el gobierno, las entidades públicas, ¿en qué grupo estamos? Estamos en el grupo en que tenemos demasiados datos.
pero por la falta de recursos, incluso de recursos humanos, pues no sabemos cómo aprovecharlos, ¿sí? Ahorita es interesante lo que decía de Planeación Nacional, de que tienen 9 ingenieros, o bueno, diferentes perfiles, 9 personas que están hablando de explotación de datos. Es interesante, pero pues creo que son de los pocos o de las pocas entidades pues, que tiene esta ventaja, esta característica. Yo creo que de aquí a unos años lo más importante es eso, que todas las entidades de Colombia tengan en su equipo, en sus oficinas, ya sea en una oficina de tecnologías como la que represento o en una oficina, no sé, de innovación o de proyectos, un equipo que se dedique al análisis y el aprovechamiento de los datos, poder decirle a la ciudadanía, poder decirle a las empresas cómo se están moviendo los negocios. Eso es muy importante. Ahora, una vez dicho esto, miramos la explotación de los datos. Pues en el 2006 se decía, oiga, los datos son el nuevo petróleo. Y es ahí cuando comienzan a verse investigaciones de por qué coger y exprimir la información, exprimir los datos y poder llegar a unos análisis descriptivos e incluso algunos análisis prescriptivos. Pues yo tengo demasiados datos y les aplico algunos algoritmos, pues ya sea inteligencia artificial o aprendizaje automático, pues yo puedo tener una analítica prescriptiva. Entonces, ¿qué pasa? Desde 2006 es un boom la explotación de los datos e incluso hay autores como este autor, Pat Jason, que dicen los datos son la nueva ciencia, el Big Data son las respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que Big Data no solamente es que yo tengo la base de datos y la tengo ahí, no, sino aplicar diferentes técnicas y tener empoderamiento de análisis de esa información. No solamente es utilizar un software, sino hay que utilizar demasiado software. Y aparte de eso, pues como decía el funcionario de Planeación Nacional, también depende de la experiencia, ¿sí? De la experticia, de las personas expertas que conocen los procesos, ¿sí? Yo puedo tener aquí un científico de datos muy bueno y que sabe pues, los mejores algoritmos, hacer un chi cuadrado, hacer diferentes algoritmos, pero si no tiene la experiencia del proceso de negocio, pues no va a servir. Entonces también hace parte las personas expertas que componen pues, a todas las entidades y a las empresas privadas. Ahora, cuando nosotros miramos lo que está pasando a nivel económico, pues que también es de las cosas más importantes, vemos lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el 2017 y 2015 dan estas premisas. Finalmente se dice, oiga, sí, el negocio está en el aprovechamiento de los datos. Y si se aprovechan los datos, los ciudadanos vamos a mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos, ¿vale? Y si es para los clientes en empresas privadas, pues vamos a mejorar entonces los aspectos clientes y el ROI. Incluso. Entonces es interesante ver esto de que hay muchas entidades, ya sean privadas o públicas, y organizaciones que ya saben y se preocupan porque esto sea la nueva profesión. Vale, dicho esto, que es un poquito de contexto, llegamos al COMPES 3920. Finalmente el COMPES 3920, el objetivo es es generar desarrollo social económico, junto con el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad para la toma de decisiones. Esto es finalmente el objetivo, el principal objetivo del COMPES. ¿Y por qué? Porque resulta que en ese estudio, para hacer el COMPES, se descubrió que solamente el 4% de las entidades estatales cuentan con las condiciones ideales, ¿sí? Para hacer análisis de datos. Entonces, ¿qué pasó? Es por eso que el gobierno formuló este COMPES. Al formular este COMPES, permitió que fuera el primer país en Latinoamérica con una política pública de explotación de datos, ¿vale? Aunque pues España y Brasil están un poquito más avanzados en análisis, pero pues nosotros como Colombia somos el primer país en Latinoamérica en esto, en la política pública de explotación de datos. Ahora, frente a esto, entonces en la recomendación número 4, en el literal A del COMPES se dice, oiga, las entidades públicas deben diseñar e implementar una herramienta que facilite la administración de datos. Entonces es ahí cuando la superintendencia el año pasado pues analiza esto y analiza pues también todas esas necesidades con el notariado, con registro y hacemos una implementación. Un ejemplo es este. Resulta que desde el 2011 las notarías han reportado a la superintendencia 2 actos jurídicos, los matrimonios civiles y los divorcios. Aquí tenemos una cuantificación de 2011 hasta acá, hasta junio, porque esto está hasta el semestre pasado. Y se dan cuenta que esto es interesante ver esta gráfica. Se dan cuenta que a medida que van pasando los años, ¿qué pasa con las curvas? Resulta que los matrimonios disminuyen y los divorcios aumentan. Y esto es la explotación de datos. Ver que esto está pasando y entonces pues es interesante pues, hacer investigaciones de este comportamiento, ¿vale? O incluso
ver otro comportamiento interesante que pasa en la superintendencia frente a dos actos, que es la de registros civiles de defunción y la de registros civiles de nacimiento. De esta gráfica, ¿qué podemos analizar? Hombre, pues que las personas son muy desorganizadas para hacer los registros civiles de nacimiento. Son demasiado desorganizadas. En cambio, son muy organizadas pues cuando llega la parte de defunción. ¿Vale? Y es esto finalmente lo que es aprovechamiento de datos, explotación de datos. No, la de nacimiento es ahí arriba, la roja. Vale, igualmente yo creo que esta presentación, el observatorio, se les dará a cada uno de los participantes, creería. ¿Sí? Se comparte, vale. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La superintendencia, pues, lógicamente analiza los datos, pero mejor aún porque desde el año pasado salimos a producción con este sistema. Es un sistema que ya la mayoría de notarías están trabajando, si no todas, que es el Sistema Integrado de Servicios y Gestión, que pues el nombre, digamos, casual es Wiki. ¿Sí? Está en el Wiki. Ya ahorita les digo el por qué Wiki. Está en esta dirección web, que normalmente es cuando la superintendencia, en este momento está trabajando con notariado, solicitando cuando hacen requerimientos de las PQRs, cuando los ciudadanos se quejan, entonces les llega un correo electrónico, yo creo que ya les ha pasado muchísimo a ustedes, y allí están. O también los permisos y licencias también se están trabajando por acá. Ahorita más adelante les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos y la superintendencia de notario registro, creamos este aplicativo. Este aplicativo, ¿qué hay detrás de este aplicativo? Todos estos elementos. Es una transformación digital que sufre la superintendencia en el sentido de, primero que todo, de materializar e implementar el gobierno, lo que es el gobierno digital, toda la parte de eficiencia operativa y administrativa, toda la parte de la centralización de la información para poder aprovecharla, para poderla analizar y demás. E incluso hay algo muy importante, pues que no está en otra diapositiva, entonces de una vez se las voy a contar, y es que está de acuerdo con la austeridad en el gasto público. ¿Por qué? Porque la superintendencia no invirtió en ningún tipo de presupuesto para hacer este software. Solamente ha sido trabajo de los funcionarios de la superintendencia. ¿Vale? Se van a dar cuenta que es muy grande, pero pues es interesante ver de que no, es sin presupuesto, es una victoria de la superintendencia. Ahora, ¿qué busca el software? Lo que estamos hablando, el aprovechamiento de los datos. Como superintendencia tenemos muchísimas dimensiones. Tenemos una dimensión que es notariado, otra parte que es registro, otra parte que es curadurías, otra parte que es tierras, pero finalmente necesitamos ver la articulación entre todos esos componentes que hacen parte de la superintendencia, ¿vale? Tener una sola estructura relacional y aprovecharla. Eso es lo que busca el sistema. Finalmente es como una especie de robot que va a mirar desde pues, cada una de las dimensiones cómo se relaciona con otras y se articula, logrando un ecosistema flexible y que se puedan tomar decisiones a partir de esa información. Un ejemplo de ello, ¿qué es? La primera meta del gobierno, que es mejorar la prestación del servicio al público, mejorar la prestación del servicio al ciudadano. ¿Y cómo se puede mejorar? Pues identificando al ciudadano. Nosotros como superintendencia tenemos muchísimos trámites hacia el ciudadano desde diferentes perspectivas. Pero si nosotros con este sistema hemos logrado caracterizar al ciudadano como un solo individuo y mirar qué proceso, qué trámite tiene con la superintendencia. Podemos ver, este ciudadano pues tiene bastantes quejas a través de las PQRS. Este ciudadano puede ser que está inmerso en un interdicto, en una sucesión. Este ciudadano tiene esta historia inmobiliaria frente a diferentes registros de matrícula y demás. Entonces, ¿qué pasa? Con la articulación que les estaba contando de cada uno de las oficinas que hacen parte de la superintendencia, logramos caracterizar al ciudadano. Y si lo logramos caracterizar, podemos brindarles un mejor servicio. Nosotros salimos a producción con este software más o menos el día 13 de junio del 2018. Desde el 13 de junio del 2018 tenemos estas cifras. Tenemos 7.845 usuarios. ¿Por qué?
porque a nivel de registro somos más o menos 3.000. A nivel de notariado, los notarios son 903, pero hay muchísimos notarios que tienen asesores, 5, 8 asesores. En asesores son más o menos como 4.000. Aquí tenemos todos los curadores del país, tenemos todos los usuarios que intervienen con la superintendencia utilizan este software. Tenemos 36.000 ciudadanos ya clasificados, tenemos 17.000 PQRs en este momento. Para ustedes, para el notariado, tenemos en cuanto a permisos, tenemos 101.000 días de permiso. Desde que pues, comenzamos a utilizar el software, tenemos requerimientos a notarios, ya tenemos 465. Finalmente es bastante la cantidad, bastante las cifras. Y lo que quisiera hacer es mostrarles un poquito lo que me falta de la presentación en tiempo real, cómo se utiliza y que pues que ustedes solamente es que accedan con el dispositivo móvil y pueden ver lo mismo que yo voy a ver. F11. Eso. Ahora, es interesante de que el usuario y contraseña que ustedes utilizan para este sistema es el mismo usuario y contraseña que utilizan para la plataforma UR, para la ventanilla única de registro. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cantidad de funcionalidades, muchísimas funcionalidades. Tenemos curadurías, tenemos registro, tenemos muchos áreas de control. Solamente les voy a mostrar esta, la que es para notariado. Para notariado, ¿qué tenemos? Tenemos los principales actos. Nosotros, por decir en este momento, un acto que está muy grande, es el de copias de registro civil. Ya tenemos 3.273.000 copias de registro civil desde el 2011 hacia acá. Nosotros aquí podemos tener todas las notarías de Colombia. Nosotros aquí comenzamos a ver un poquito de estadística, podemos ver las licencias y permisos a nivel de tipificación, las categorías, los requerimientos, cómo estamos de requerimientos, otros tipos de actos jurídicos, las cifras en actos jurídicos, pero lo interesante es comenzar a mirar. Entonces decimos, venga, miremos las notarías por la ubicación de la notaría y concentrémonos solamente en Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos ver cómo está Bogotá en función de la localización por notarías. ¿Sí? Podemos darnos cuenta con estos mapas de calor qué zonas de Bogotá, digamos, no hay una notaría y pues, no sé, se podría hacer algo, no sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos mapas de calor también nos permitirán ver, oiga, ¿en qué parte de Colombia se está moviendo tal acto? Sí, tal acto jurídico. De esos de todos los actos jurídicos y mirarlos así. ¿Sí? Podríamos identificar muchísima información. Les quiero mostrar, por decir una cosa que hacemos hoy en día para curadurías. En este momento ustedes entran al sistema y pueden visualizar si una licencia de construcción es real o no real. ¿Qué pasa? Nosotros aprovechamos otra de las estrategias del licenciamiento de curadurías y podemos ver Bogotá, cómo se ha estado construyendo desde diferentes tipos de licencias. ¿Vale? Podemos... ¿Sí? Y todo esto está en el sitio web que ahorita les nombraba y ustedes lo podrían ver pues ya cuando tengan tiempo, pueden ver todo esto que está ahí, para que ustedes puedan ver entonces el comportamiento de todo lo que la superintendencia está haciendo. Y lo que está haciendo es eso, el aprovechamiento de los datos. El aprovechamiento de los datos, ¿para qué? Para toma de decisiones y para mejorar la prestación del servicio. Quisiera los últimos minutos de mi presentación por si alguno tiene alguna pregunta. No sé, esto está pues, ustedes entran con su usuario y clave y pueden seguir analizando lo que es este sistema pues ya desde fuera del recinto. ¿No? Vale. Son datos solo de Bogotá.
Sí, porque lo que pasa es que Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, los tiene organizados. Entonces, con ellos hemos estado trabajando. Cuando uno va a otras ciudades, a otros municipios, la parte de información de licencias urbanísticas no está organizada. Lo de los municipios anexos, pero pegados, Suacha, Mosquera, Cota, eso no está. No, no está acá, solamente sería Bogotá. Sí, por eso, porque como decía ahorita el funcionario de planeación, hay que hacer una limpieza de datos y demás. Sí, entonces pues los invito a que utilicen el sistema, que hay demasiada información relevante. Vale, muchas gracias.